Buen día, gracias por estar en este espacio. Bienvenidos a CONCIP y a Escuela para Padres. Pues bueno, el día de hoy nos toca hablar sobre este tema tan importante que en muchas ocasiones lo tenemos en casa, pero no le ponemos nombre, no sabemos qué es. Vemos en nuestros pequeños un estado emocional importante y analizamos y pensamos, ¿qué estoy haciendo mal? Y pues bueno, vamos entonces a hablar de este tema, espero lo disfruten y bienvenidos a este tema. Las pantallas están causando daños más profundos en el cerebro de los niños y lo más preocupante es que muchos padres aún no lo saben. No es un juego ni una moda, es el desarrollo emocional y neurológico de tus hijos, lo que está en riesgo. En este tema quiero y me gustaría hablarte de algo que está afectando a muchos niños sin que apenas nos demos cuenta, el exceso de pantallas. Veremos cómo esta sobreestimulación impacta en su cerebro en una forma de sentir, de concentrarse y de relacionarse con los demás. Explicaremos cuáles son las señales que nos indican que un niño está sobreestimulado. ¿Y qué podemos hacer como padres para ayudarles? Porque amar a nuestros hijos también es mirar más allá del presente y proteger el cerebro y el corazón que están construyendo para su futuro. Muchos padres llegan a consulta con una mezcla de cansancio, tristeza y culpa, difícil de describir. Dicen los padres siempre en voz baja, mi hijo ya no me mira cuando le hablo. Ya no juega como antes, no se concentra, se enfada por todo. No lo dicen desde la queja, lo dicen desde una preocupación profunda, de sentir algo que se les está escapando de las manos en la educación de sus hijos. Son padres que aman, que se esfuerzan, pero que intuyen que algo no va bien y no saben exactamente qué es. Entonces, pues cuando empezamos a platicar sobre la rutina diaria, los momentos de calma y la manera en la que se desbordan los hijos, suele aparecer un elemento común, una pantalla que llegó con buenas intenciones, ¿no? Porque no podemos alejar a nuestros hijos desde la tecnología, pero aparece una pantalla para calmar un llanto, para ganar unos minutos de tranquilidad, para que como padres podamos trabajar, cocinar o simplemente respirar. Nadie se la ha ofrecido al niño pensando en hacerle daño. Al contrario, nosotros lo vemos como una ayuda por tantas actividades que tenemos en el día a día. El problema no es la pantalla en sí, sino el tiempo, la frecuencia y el lugar que empieza a ocupar en la vida emocional de nuestro hijo. Porque lo que comienza como algo puntual, poco a poco se convierte en el principal regulador emocional de nuestros hijos. Nuestro hijo aprende que cuando se aburre, se frustra o se inquieta, la solución viene de afuera, rápida y luminosa. Y su cerebro, aún inmaduro, se acostumbra a esa vía fácil. El cerebro infantil está en plena construcción. Necesita aburrirse para crear. A veces nos preocupamos o le ponemos miles de actividades a nuestros hijos para que no se aburra, pero necesita aburrirse para que empiece a crear. Necesita frustrarse para fortalecerse. Necesita juego libre para desarrollarse. Cuando todo esto se sustituye por estímulos constantes, rápidos y muy intensos, el cerebro deja de entrenar habilidades fundamentales. No aprende a esperar, no aprende a autorregularse, no aprende a tolerar el silencio ni el vacío. Por eso después vemos a niños más irritables, más impulsivos, con menor capacidad de atención y con reacciones emocionales desbordadas. Y los padres entonces se preguntan, ¿qué hice mal? Cuando en realidad lo que ocurrió fue que el cerebro del niño está saturado.
No es un problema de mala conducta, es un problema de sobreestimulación. Y aquí me gustaría ser muy clara, este mensaje no nace del juicio, nace de la comprensión, porque cuando un padre entiende lo que está pasando en el cerebro de su hijo, deja de castigarse y empieza a acompañar mejor. Y porque muchas veces detrás de un niño que parece desconectado o difícil, hay un cerebro agotado que necesita menos pantallas y mucho más presencia. Necesita más mirada y más vínculo real. Muchos padres piensan que el problema es simplemente que el niño ve dibujos y ahí está el gran error, que es invisible, del que casi nadie habla. No estamos hablando de contenidos, ni siquiera de si son educativos o no. Estamos hablando del impacto que tiene esa exposición constante en un cerebro que aún no ha madurado y que no está preparado para gestionar tanta estimulación. Cada vez que un niño se coloca frente a una pantalla, su cerebro recibe una descarga de dopamina. ¿Qué es la dopamina? La dopamina es un neurotransmisor fundamental, pero en exceso de esta dopamina y sin control se convierte en un atajo muy peligroso para nuestro hijo, para su cerebro infantil. Aprende muy rápido que allá afuera hay algo que le da placer inmediato, sin esfuerzo, sin espera y sin frustración. Y cuando eso ocurre, todo lo demás empieza a parecerle aburrido. El problema es que el aburrimiento no es el enemigo del desarrollo, es una puerta de entrada al pensamiento. Un niño que se aburre va a imaginar. Un niño que se aburre va a crear. Un niño que se aburre aprende a escucharse por dentro. Cuando eliminamos sistemáticamente el aburrimiento con una pantalla, estamos robándole esa oportunidad de desarrollar su mundo interior. Además, la frustración y la espera son aprendizajes esenciales para la vida. Un niño que nunca espera, que nunca se frustra, porque todo llega de inmediato, no entrena su tolerancia emocional. Luego llegan los enfados inmediatos, la impaciencia, la dificultad para aceptar un no. Y los adultos no entendemos por qué reacciona así. Creemos que es una cuestión de mala conducta, de rebeldía. Entonces, el cerebro del niño se vuelve dependiente a estímulos rápidos y externos. Le cuesta concentrarse, le cuesta jugar solo, le cuesta sostener una actividad que no le genere placer de inmediato. Y entonces el niño no es capaz de regularse sin ayuda externa, porque nunca aprendió a hacerlo desde dentro. Por eso siempre digo que no se trata de prohibir sin sentido, sino de entender, porque un niño que no aprende a aburrirse, no aprende a pensar. Y cuando comprendemos esto, empezamos a mirar las pantallas, no como un simple entretenimiento, sino como algo que, usado sin conciencia, puede interferir profundamente en el desarrollo emocional y cognitivo de nuestros hijos. Cuando hablamos del impacto neurológico de las pantallas en los niños, es importante explicarlo con claridad y sin que te alarmes, pero con verdad. El cerebro infantil es extremadamente sensible al entorno y cuando vive expuesto a estímulos constantes, rápidos y muy intensos, que es lo que nos ofrecen las pantallas, entra nuestro hijo en un estado de activación permanente. Imagínense. Esto provoca un aumento en el cortisol, la hormona del estrés. Entonces, si estamos diciendo que nuestro pequeño está en un estímulo constante y la hormona del estrés se va a activar, ¿qué pasa? Que el niño se mantiene en alerta, incluso cuando debería de estar tranquilo, jugando o descansando. Un cerebro que está sometido a altos niveles de cortisol tiene más dificultad para concentrarse,
y para controlar los impulsos. Por eso vemos niños que saltan de una cosa a otra, no se pueden quedar con una sola actividad, no sostienen la atención que reacciona con enfado o frustración ante pequeños contratiempos. No es una falta de voluntad ni mala educación, es un cerebro cansado, sobreestimulado y sin descanso emocional. Además, la exposición continua a pantallas acostumbra el cerebro a estímulos muy rápidos y cambiantes. Todo sucede deprisa, todo es inmediato, todo es intenso. Cuando nuestro pequeño vuelve al mundo real, que es la escuela, la casa, el juego, la conversación en familia, les resulta aburrido, les resulta lento y poco estimulante. Y entonces aparece la desconexión, la inquietud y el rechazo a todo lo que no genera placer inmediato. Otro efecto silencioso, pero muy importante, es la reducción del juego al aire libre, del juego con los juguetes en casa, estamos hablando. Y a veces los papis nos dicen, bueno, es que ya no quiere jugar con los carritos porque ya es más grandecito, ya tiene 9 años. Pero con 9 años estamos perdiendo algo súper importante, que son los juegos de mesa en familia. Eso es fundamental. A los 9 años, a los 8 años, ya un pequeño está fascinado por los juegos de mesa y nosotros como padres deberíamos de estar encantados porque ya entiende un juego de mesa. Entonces podemos jugar claramente con nuestros hijos. A eso me refiero con juego libre, ¿no? Y entonces ahí expresa emociones, crea historias y desarrolla su pensamiento en el juego libre. Cuando la pantalla sustituye el espacio del juego libre, nuestro pequeño pierde oportunidades esenciales para desarrollar, uno, su lenguaje, su imaginación y la capacidad de relacionarse. Actualmente encontramos a muchos adolescentes con una incapacidad de relacionarse tremenda. ¿Por qué? Porque en la infancia pasó mucho tiempo en los dispositivos. Y entonces lo más doloroso es que muchas veces la pantalla se utiliza para calmar un síntoma, un enfado, un llanto, una rabieta. Y estamos perdiendo algo bien importante, la escucha activa como padres. Y tratamos de calmar a nuestro hijo con una pantalla, cuando nosotros como padres es nuestro trabajo regularlos. Y si la calma en el momento, pero no enseña a regular, y si la calma sería más bien, si calma ese momento las pantallas, pero adivinen qué, las pantallas no enseñan a regular, no enseñan a sentir, no enseñan a esperar. Por eso siempre insisto en esta idea, la pantalla calma el síntoma, pero agrava el problema, porque el verdadero aprendizaje emocional no ocurre cuando el niño se distrae, sino cuando se siente acompañado, comprendido y sostenido mientras su cerebro aprende a autorregularse. Ahora que ya estamos entendiendo cómo las pantallas afectan el cerebro infantil, es importante aprender a leer el lenguaje silencioso de los niños, porque ellos siempre saben decir, me siento saturado, o mi cerebro está cansado, o me siento cansado, o ya no quiero hacer más cosas porque estoy cansado. Y para nosotros como papás es, ¿cómo que estás cansado si has estado acostado toda la tarde viendo el celular, viendo la televisión? Y efectivamente lo que está cansado es su cerebro y su cerebro a su cuerpo le dice, ya no puedo con otra cosa porque ya me saturaste. ¿Bien? Entonces, hay señales claras que nos indican que un niño está sobreestimulado por el uso excesivo de pantallas y reconocerlas a tiempo puede marcar una enorme diferencia en su desarrollo emocional.
Y con esto no quiero decir que si nuestro hijo tiene 13, 14, 15 años, ya se nos fue el tiempo, ya no lo puedo cambiar, ya, ya se me pasó el tiempo. Siempre, siempre es tiempo. Lo que no hay en nosotros como padres es la disposición. La disposición a darles un tiempo de calidad a nuestros hijos. Como padres llegamos cansados del trabajo, pero no tenemos la disposición de decir, es mi trabajo y estoy cansado, pero también soy padre y debo de tener tiempo para mis hijos. Entonces, cualquier contratiempo se convierte en una tormenta emocional para nuestros hijos. Una rabieta intensa. Esto que estoy mencionando son estas pequeñas marcas o esto que nos hace reconocer que nuestro hijo está sobreestimulado o está cansado cognitivamente. Cuando convierte las cosas en una tormenta emocional, cuando hay una rabieta intensa, cuando hay un llanto inconsolable, una reacción que desborda tanto al niño como al adulto que lo acompaña. Los padres suelen decir, antes no era así, y esa frase ya nos está dando una pista importante. Cuando un niño está expuesto de forma continua a pantallas, su sistema nervioso permanece en un estado de activación constante. Imagínense cómo ustedes se van a sentir que están trabajando todo el día. O sea, no hay para. Trabajo, 8 horas consecutivas, 5 horas consecutivas. ¿Cómo se sienten? Agotados, cansados, frustrados. Ya no quieren hacer otra cosa. Pero sus hijos lo sienten a nivel cognitivo por la sobreestimulación. ¿Sale? El cerebro no descansa, no baja el ritmo, no encuentra espacios de calma y un cerebro cansado no responde con serenidad, responde con impulsividad. No es un problema de carácter, es un problema de regulación emocional. El niño no sabe explicar lo que le pasa, pero su cuerpo lo expresa. Cuando la pantalla desaparece, también el estímulo que lo mantenía distraído y emerge todo aquello que no han aprendido a gestionar: la frustración, el enfado, la incomodidad. Es como retirar un anestésico emocional de golpe. El resultado va a ser una reacción exagerada que desconcierta a los padres. Aquí es fundamental entender algo clave. El niño no está manipulando, está desbordando. Su cerebro aún no tiene las herramientas necesarias para calmarse. Y solo cuando más castigamos esa reacción sin entender su origen, más se refuerza el problema. La irritabilidad no es el enemigo, es el síntoma de un cerebro que necesita menos estímulos y más acompañamiento emocional. Uno de los primeros signos que suelen preocupar a los padres es la falta de atención. El niño no termina las tareas, se distrae con facilidad, cambia constantemente de actividad o parece no escuchar cuando se le habla. Muchos piensan rápidamente en un problema de conducta o incluso en un trastorno sin mirar antes el contexto. El cerebro infantil aprende por repetición. Cuando se acostumbra a estímulos rápidos, intensos y cambiantes, como lo son las pantallas, pierde la capacidad de sostener la atención en la escuela, que es en donde más se desarrolla y en donde más nos preocupa, porque el maestro no trabajó, no terminó, no puso atención, se distrae, etc. Entonces, nuestro hijo parece que sus actividades son más lentas, ¿sale? Hay que leer, escuchar y jugar tranquilamente o seguir instrucciones. Requiere un tipo de atención
que ya no ha sido entrenada en nuestros hijos y que decimos, es que no me pone atención, es que no seguimos entrenando esta capacidad de nuestros hijos. Preferimos entrenar esta parte de la sobreestimulación que aunque como padres nos cueste trabajo, preferimos que se distraigan con eso, en lo que yo estoy tranquilo. No es que el niño no pueda concentrarse entonces, es que su cerebro ha sido especializado en otro ritmo, un ritmo de impacto inmediato, de recompensa rápida, de cambio constante. Todo lo que no siga ese patrón le resulta pesado, aburrido o incluso insoportable. Y entonces aparece la inquietud, el abandono de tareas, la desconexión. Aquí es importante no etiquetar al niño, sino revisar los hábitos que tenemos en casa, porque la atención no se impone, se entrena y se entrena con tiempo, con silencio, con juego libre y con presencia adulta. Cuando devolvemos al niño espacios sin pantallas, su cerebro poco a poco vuelve a recuperar la capacidad de enfocarse, de sostener y de profundizar. Hay una señal especialmente delicada y dolorosa para los padres. Cuando el niño no se calma con una pantalla, llora, se enfada, se inquieta y todo se resuelve en cuanto aparece el celular, la tablet o la televisión. En ese momento muchos adultos sienten alivio, pero también una intuición incómoda. Esto no está bien. Cuando la pantalla se convierte en el principal regulador emocional, el niño deja de aprender a autorregularse. No aprende a identificar lo que siente ni a transitar emociones incómodas, que eso es algo fundamental. Debemos atravesar emociones incómodas para aprender a autorregularnos. Aprende algo muy peligroso nuestro pequeño, que el malestar se apaga desde afuera, no desde adentro. Esto crea una dependencia silenciosa. El niño no busca la pantalla solo por entretenimiento, la busca porque su cerebro la asocia con calma inmediata y cuando se la quitamos no reacciona al objetivo, reacciona a la pérdida de su único recurso para sentirse bien, las pantallas. Hemos sustituido el abrazo, la palabra, la calmada, la presencia que regula el estar ahí como padres. Y no me refiero a estar presentes físicamente. Nosotros como padres podemos estar ahí en la casa, presentes físicamente, y muchas mamis nos dicen, es que yo estoy todo el día en la casa, pero estamos lavando, planchando, trapeando, cocinando, y eso es estar presente físicamente, pero no es estar presente emocionalmente. Ya que hemos entendido un poco de las pantallas, vamos a empezar a cerrar. Las pantallas no responden emocionalmente, no ajustan el lenguaje, no validan sentimientos. Por eso, un exceso de pantallas puede afectar también el desarrollo del habla y de la comunicación emocional. Y aquí aparece una de las pérdidas más dolorosas, el vínculo, porque el niño no se aleja por falta de amor, se aleja porque su atención está capturada en otro lugar. Los hijos aprenden mirando, imitando y absorbiendo el clima emocional que nos rodea. Por ello también es importante cómo yo como padre me siento ansioso, deprimido, me siento saturado, me siento hiperactivo y entonces todas estas emociones que yo tengo como padre las va a cachar mi hijo. Cada vez que elegimos la presencia en lugar de la pantalla, estamos ayudando a su cerebro a organizarse, a regular sus emociones y a construir una base sólida para el futuro. Aunque no siempre lo veamos en el momento, ese esfuerzo
como padre deja huella en su adultez. El cerebro infantil se está formando a través de cada experiencia, de cada límite, de cada vínculo. No hay ensayos, no hay un botón de reinicio. Por eso es tan importante ser conscientes de lo que ofrecemos hoy como padres. No solamente ofrecemos economía, ofrecemos emociones también, porque eso será la estructura emocional con la que nuestros hijos afrontarán la vida mañana. Educar es una inversión lenta y cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Es una inversión lenta, invisible y profundamente poderosa. Acompañar a un hijo no significa hacerlo todo fácil, significa hacerlo seguro, significa tolerar su enfado, su frustración y su malestar sin huir de ellos, porque solo cuando el niño se siente sostenido en lo difícil, aprende a sostenerse a sí mismo en el futuro. Y si este video te ha ayudado a mirar las pantallas con más conciencia y a entender mejor lo que puede estar ocurriendo en el cerebro de tu hijo, te invito a darle like a este video para que llegue a más personas. Y para cerrar nuestro tema del día de hoy, con esto no quiero decir que las pantallas sean malas y las satanicemos. Quiero decir que hay un tiempo de pantallas. Te invito a tomar nuestro diplomado, Escuela para Padres, donde ahí vemos temas similares a esto. Vemos un tema en particular como este, que es cuánto tiempo es sano que mi hijo esté en las pantallas. Si este video te ha gustado, dale like y nos vemos pronto. Muchas gracias.